lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles ofertar, como siempre, los diferentes puntos de vista con relación a los temas que traemos a esta mesa. Como siempre, damos la más cordial bienvenida también a todos los salvadoreños en el mundo que están conectados ya, esperando desde luego continuar con nuestra programación. Este día vamos a poner en perspectiva el sistema de salud actual y particularmente en el enfoque que directamente y el impacto que está teniendo la epidemia del dengue. Ya las autoridades han mostrado indicadores, estadísticas que de alguna manera pues nos dan el reflejo de cómo está la enfermedad actuando en nuestro medio. Por esa razón es importante que a la par podamos tener en cuenta que el combate del dengue también nos responsabiliza a nosotros. Pero a continuación, Jonathan Serna nos presenta el siguiente informe. En El Salvador, la situación del dengue se ha vuelto preocupante. Hasta la fecha, se han reportado más de 600 casos confirmados en 2024, lo que representa un aumento en comparación con el año pasado. Las autoridades de salud están alertando sobre la importancia de prevenir la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. El Ministerio de Salud ha implementado campañas de fumigación y recomendó a la población eliminar criaderos de mosquitos en sus hogares. De acuerdo con datos oficiales, solo en este 2024 se han reportado más de 8 letalidades a causa de la enfermedad. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, cuyos síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura. Los más comunes incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, además de náuseas y vómitos. Estos y otros temas de salud serán abordados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias a Jonathan Cortés Serna por estar precisamente siempre atentos a brindarnos ese enfoque, ese preámbulo del tema que vamos a abordar con nuestro invitado. Quiero saludar al presidente del Colegio Médico, al doctor Iván Solano Leiva. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación a diálogo y pues precisamente poder dialogar con usted y con los televidentes sobre la situación, diversos aspectos de la salud de nuestro país, ¿no? En el enfoque introductorio hacíamos mención de que la epidemia del dengue continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades y de atención particularmente para poder combatir el zancudo. Sí, nosotros queremos decir de que desde un principio como Colegio Médico consideramos que era importante, o bueno, que para el control de la enfermedad es sumamente importante la participación de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, cada uno en nuestras casas tenemos la obligación con nuestra familia de buscar los criaderos de zancudos y eliminarlos. Pero también para lograr esto, para lograr llegar a concientizarnos, necesitamos una información, una comunicación de riesgo de parte de las autoridades de salud, que me hagan ver que verdaderamente la situación puede llegar a afectar a mi familia. Pero si me están diciendo en un principio de que la situación del dengue está controlada, pues mi familia no se va a sentir en riesgo, por lo tanto yo no voy a tomar la decisión de eliminar los criaderos de zancudos. En ese sentido creo que el manejo por parte de las autoridades no ha sido el más idóneo. En primer lugar, ya lo decíamos antes, en otras ocasiones que he estado acá con ustedes, de que la declaratoria de alerta no fue temprana, debió haberse hecho desde el mes de abril. Y segundo lugar, también estamos viendo
que desafortunadamente las estadísticas que nos muestra el Ministerio de Salud están alejadas de la realidad. Y no sé si vamos a poder presentar láminas que yo traía conmigo, porque para mí siempre es importante no solo relatar los números, sino que también la gente vea las fuentes. Según los datos oficiales, hasta la fecha hay 620 casos confirmados de dengue y 9 defunciones, que todos han sido menores de edad. Pero recientemente, el 5 de septiembre de este año, la revista digital Voz Pública documentó que en realidad no son 9 fallecidos en el país por dengue. Ellos lograron documentar únicamente 21 casos, 21 fallecidos por dengue, entre ellos 20 niños y un adulto joven, 22 años. Si podemos pasar, ahora, por favor. estos datos, ¿de dónde se plantean? ¿De la misma estadística oficial? ¿El qué, perdón? ¿O la información de estos datos? Estos datos que estamos viendo ahí son los datos del boletín, Salud, por eso. del boletín epidemiológico. Es un comparativo que ustedes como colegio toman también para poderlo hacer con sus datos. Exacto. Ahora, no son datos nuestros. Okay, no sé sí, si pudiéramos pasar a la lámina 3, donde está un cuadro resumen de la investigación que hizo Voz Pública, donde documentó, tuvo acceso a expedientes, a entrevistas con familiares de los pacientes, y voy a permitir leer rápidamente. Documentan 21 muertes entre el 23 de mayo y el 20 de agosto. El 21 de junio, el MinSal, muy bien, esa es la lámina, gracias. El MinSal anuncia, el 21 de junio anuncia la primera muerte por dengue, luego de 5 años, pero en realidad ese día habían fallecido 3, y desde la cantidad total que habían fallecido a esa fecha del 21 de junio eran 6 menores y un joven de 22 años. El 23 de mayo fue la primera muerte en la que se tiene registro Voz Pública. Fue un niño de 13 años en San Pedro Perulapán. Y ahí podemos ver nosotros esos datos que yo recomiendo a la población que vaya a buscar ¿A dónde se pueden encontrar esta en @Voz Pública VP. Ahí se puede encontrar esta investigación donde demuestra claramente que ha habido un subregistro de las muertes. Se puede hacer un comparativo realmente de lo que es una versión frente a la oficial. Exacto. Es preocupante, decía usted, doctor, es decir, por el tema de que no lo hemos podido controlar o no se ha hecho lo suficientemente en políticas, digamos, contingenciales para poder... Cuando yo digo preocupante, Ernesto, es el hecho de que un funcionario público no puede mentir. Y sobre todo cuando estamos dentro de una emergencia de salud pública. Primero porque como funcionario público a quien se debe es a la población, en primer lugar. Segundo, si nosotros no damos una información adecuada, vuelvo a lo mismo, no comunicamos un riesgo a la población, por lo tanto le quitamos la oportunidad a esa gente de que en base a información fidedigna pueda tomar la mejor decisión, que es la eliminación de los criaderos de zancudos. Ese es el punto. Y lo delicado de esto es la mentira. Avances, desafíos en el tema de salud. Vamos a entrar un poco bajo esa mirada, bajo ese horizonte, para poder incluso conocer la opinión de ustedes de esta información que ha circulado sobre la necesidad de contar con la contratación de médicos especialistas en el extranjero para el país. Partamos de cómo está el sistema de salud, doctor. Bueno, nuestro sistema de salud continúa enfermo, es decir, siempre en general no tenemos un plan nacional de salud que nos indique cuál va a ser las hojas de ruta. Siempre hemos estado a disposición de las ideas que políticos, me refiero en general,
a los partidos políticos que han estado en el poder, tanto antes como ahora, a que piensan que ellos tienen la solución de una varita mágica que van a venir a solventar los problemas de salud pública de nuestro país, sin contar con la discusión con los principales actores de salud, que son los trabajadores de la salud, para ver, debería construirse un plan nacional de salud, consensuado con el personal de salud, para saber cuál va a ser nuestra hoja de ruta. En ese sentido, nuestro sistema de salud sigue estando enfermo porque no tenemos un plan nacional de salud. Siempre estamos a expensas de lo que se le pueda ocurrir a alguien que llega a un puesto político, como es el ser ministro de salud, por ejemplo, un puesto político, o el grupo de asesores que pueda tener el señor ministro de salud en su momento. Entonces, y así vemos, ya vamos a entrar en detalle, el hecho de que, por ejemplo, hayamos creado centros vacunatorios específicos para el COVID durante la pandemia, algo que no está demostrado. El hecho de que ahora mismo, ante la escasez, porque quiero decirles también que ese problema de salud en cuanto al personal de salud se viene profundizando en estos últimos años. ¿Verdad? Hemos visto cuántos médicos especialistas y subespecialistas, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, están renunciando por diversas razones. ¿Sí? Y sobre todo por el ambiente laboral de presión en los cuales se ven sometidos el personal de salud, ¿verdad? Y además recibiendo pocos salarios. Entonces, ahora vemos, nosotros desde la semana pasada, como Colegio Médico, hemos estado viendo que se ha estado distribuyendo o se ha estado viendo una serie de anuncios de parte del Ministerio de Salud de convocatoria a médicos extranjeros a que vengan a laborar al país. Y ahí sí me gustaría que me apoyaran con la lámina 12 y 13, en donde en la lámina 12 ahí salen como los requisitos que el Ministerio de Salud está buscando, y en la lámina 13 esto estuvo circulando el día de ayer, un anuncio que está publicado, patrocinado, obviamente ahí está esa lámina donde habla, voy a permitírmela leer con mayor detalle, habla de los requisitos y hace el llamado a venir a trabajar a El Salvador, donde se les ofrecen salarios competitivos, se le brindará apoyo para obtener una residencia temporal al personal que venga, permisos de trabajo, inscripción en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, etcétera. Pero esta es una versión, una publicación oficial sacada, extraída del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, que lo están haciendo a través de otras. Es más, y si nos vamos a lo que es la lámina 13, bueno, aquí se lo ponen en la lámina 13, vemos que la versión oficial que usted pide, le ponen un código QR para que usted ahí pueda pedir información, números de teléfono, etcétera. Y cuando nos vamos a la misma 13, vemos que el día de ayer en el periódico El Tiempo de Bogotá aparece un anuncio del Ministerio de Salud de El Salvador ofreciendo ese tipo de trabajo. ¿Qué significa esto, sabiendo que en el país también hay buenos médicos, hay buenos especialistas? Doctor, voy a hacer una pausa, porque me están pidiendo una pausa para adentrarnos un poco a ello y hablar de otros aspectos importantes que vamos a recibirlos a través de esta interacción con ustedes. Nos interesa conocer la opinión con relación a estos temas. Escríbanos nuestro número de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla de su monitor. Ahí puede tenerlo usted de primera mano. Escríbanos, por supuesto, utilizando siempre el canon de respeto para poder darle lectura y poderla someter a consideración de nuestro programa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Y por supuesto en este jueves y en buena hora, es buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto y ahora con mucha calidad.
Vamos a continuar conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Solano Leiva, y nos habíamos detenido para conocer la opinión que tienen ellos con relación a esta noticia que ha circulado, en la cual se habla de la contratación de anuncios para la contratación supuestamente de médicos en el extranjero para trabajar en el país. Decía de que de alguna manera surge en el contexto de una realidad de país, cuando sabemos, y le decía yo antes de irnos al corte, que tenemos en el país buenos especialistas, buenos médicos. Yo creo que... Sí, de ser cierto esto ya de manera oficial, porque sí, lo decía... Yo quisiera que pusiéramos para también decirle a nuestra población o demostrar a nuestra población que esto es algo cierto, que lo están haciendo en el extranjero. En la lámina 13 aparece un anuncio en lo que es el periódico El Tiempo de Bogotá. ¿Sí? Sí, ya la veíamos anteriormente. Ya la veíamos anteriormente. Ok, entonces, en ese sentido, esto es una política que ellos han adoptado, en primer lugar, para tratar de buscar una solución cortoplacista al grave problema de deficiencia de médicos especialistas y subespecialistas en el sistema público de salud. Pero bien, hay que ver por qué se está dando esa deficiencia del sistema. A eso iba. ¿Por qué se está dando que los médicos y el personal de salud en general están renunciando a formar parte del sistema público? Las malas condiciones laborales, la presión, la política que tienen los colegas y el personal de salud, que no pueden decir, bueno, miren, es increíble cómo los colegas no pueden recomendarle. Por ejemplo, Ernesto, usted llega y usted llega al Seguro Social, yo soy su médico, y yo le digo, mire, Ernesto, fíjese que para su tratamiento no tenemos este medicamento ahorita. Y usted me dice, mire, doctor, deme la receta y yo voy a hacer el esfuerzo para ver si lo compro. Si el médico le prescribe esa receta así a mano y se la doy a usted y se la llega y usted por X razón llega a decir, miren, yo necesito este medicamento, usted como paciente se queja, ¿verdad?, de que no hay este medicamento en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, pero que me han mandado a comprar esto, a ese colega lo quitan, porque tienen prohibido prescribir medicamentos que estén fuera, a pesar de que no hay en el sistema. Cualquiera podría creer, doctor, y deteniéndonos un poco ahí, que hemos logrado avanzar en todo un proceso de servicio o, digamos, como parte de una atención de enfoque en una política de salud efectiva, ¿no? Cualquiera podría creer si esto es una versión, obviamente, así como se plantea, porque el tema de la contratación de especialistas, teniendo en nuestro país, buenos médicos y que surjan por esa situación, cualquiera se pregunta, ¿qué hay entonces? Como le digo, el clima. Segundo, no le dan a uno un salario competitivo. Ahí está. No le dan a uno un salario competitivo. Tercero, las condiciones laborales. Mire, por ejemplo, si yo deseo asistir a un congreso internacional, antes uno podía decir permiso sin goce de salario y no había problema. Pero ahora, en primer lugar, a pesar de que uno pueda pedir permiso sin goce de salario, se lo están negando. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de salir a continuar mi educación médica continua? Lo otro, aquí hablan en estos requisitos que le están ofreciendo a los colegas extranjeros, pues que pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Incluso aquella política también les ofrecen, miren, si ustedes quieren traerse a sus hijos y a su familia para esta política de reunificación familiar, tráiganselos, aquí se los vamos a tener, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? En primer lugar uno se pregunta, ¿y por qué esto no se lo ofrecen a los colegas que tenemos en el país? ¿Verdad? Que les estimule el querer seguir trabajando dentro de la institución. Pregunto, si es que, porque la calidad de los médicos salvadoreños, eso no se puede discutir. Hay muchos médicos salvadoreños de mucha calidad. Entonces, y luego, también es esta política de querer traer médicos extranjeros para solucionar este problema, va a cortar las posibilidades de médicos jóvenes, de estudiantes de medicina que planean hacer una especialidad de medicina en El Salvador,
quitarles oportunidades. ¿Vea? ¿Cuántos médicos se gradúan anualmente en las diferentes facultades de medicina? No se está pensando en ellos acá. ¿Vea? Porque, digamos, imagínense probablemente, por poner un número, entre 150 y 200 médicos se someten a un proceso de examen para optar a residencias, 150 a 200, de los cuales, las plazas disponibles son entre 150 y 200, se someterán un montón, pero solo hay 150 a 200. Entonces, en resumen y conclusión, porque quiero hablar también de su trabajo en el Colegio Médico. Entonces, en ese sentido, va a ser muy va a dificultar más la oportunidad de trabajo de estos médicos jóvenes. Ok, doctor, casi 6 meses, ¿no?, de trabajo al frente del Colegio Médico y usted y su junta directiva. ¿Cuáles son los alcances que se tienen hasta este momento del trabajo desarrollado a 6 meses de asumir la presidencia de la junta directiva del Colegio Médico? ¿Cuáles han sido los principales avances que se han logrado? Bueno, muchas gracias por poder tocar ese tema, porque sí nos interesa darle a conocer a la población y sobre todo a los colegas el trabajo que como junta directiva luego de 6 meses hemos venido haciendo. Y ahí les voy a pedir de favor si ustedes me pueden colocar la lámina 5 y de ahí vamos a seguir en adelante. Ahí nosotros como junta directiva queremos que al Colegio Médico se nos vayan acercando los médicos jóvenes, incluso los estudiantes de medicina. De tal manera que hemos abierto, esa misma es una categoría de socio que se llama el socio junior. Y el socio junior es estudiante de 4º año a 7º año de la carrera de medicina, donde ya puede ser desde ya socio de Colegio Médico. Y por solamente un pago al año de $15. Eso le permite a los estudiantes de medicina tener acceso a la educación médica continua de manera gratuita que el Colegio Médico ofrece a través del Comité de Actividades Científicas y el uso de las instalaciones, ¿verdad? Aparte, le va a permitir también ir conociendo o ir teniendo la oportunidad de poder participar en el acceso a becas, que ya les voy a comentar que es otra cosa que estamos trabajando. Pero si me pasa la siguiente lámina, por favor, y la mostramos. Y les quiero mostrar ahí, en esa lámina, tenemos la primera estudiante de medicina junior que se incorporó al Colegio Médico, es la bachiller Cañengues, que está conmigo allá, que estoy de saco. Ahí está. Y de ahí ella es la primera, ¿no? Ella es la primera, hace historia, es la primera estudiante, una estudiante de 6º año. 6º año, ¿es el requisito, 6º año? No, de 4º año a 7º año. Es buena Incluso acotación. en servicio social también pueden ser miembros. Y ahí vemos otros estudiantes que ya se han incorporado. A la fecha tenemos en este momento 6 socios juniors que se han incorporado. Si me pasa la siguiente. Los beneficios, decía, obtener capacitación, participación en todos aquellos eventos que realiza y, por supuesto, uso de su club, ¿no? Exacto, del área social, social. Y aparte, como le digo, poder optar a probables becas que nosotros estamos tramitando con países amigos para poder hacer estudios, ¿no? La siguiente lámina, no solo a los médicos, no solo a los estudiantes les estamos abriendo, sino que también hemos facilitado que los médicos jóvenes o aquellos nuevos médicos o aquellos médicos que nunca han sido socios de Colegio Médico, les hemos simplificado los requisitos y ahí sí hay, ahí está nuevamente en esa lámina, pago por trámite, del trámite de inscripción $15 y de ahí va a depender si usted, su edad, dónde vive, si vive en el área metropolitana o fuera de San Salvador, las diferentes categorías de socios, ¿verdad? Entonces, eso nos ha permitido, si seguimos por favor ahí en las láminas, porque esto es parte de todas las actividades, en la siguiente lámina, que nosotros hasta la fecha llevemos alrededor, ahí podemos ver ingreso de nuevos socios y además no solo de nuevos socios y reingresos de médicos que habían salido del Colegio Médico y hoy decidieron reingresar, sino que también se ha incorporado durante nuestra gestión 2 nuevas filiales al Colegio Médico.
La vez pasada que estuvimos acá le dijimos que el Colegio Médico estaba constituido por 43, hoy son 45, dos más, la Asociación de Pie Diabético y la Asociación de Medicina Estética y Antienvejecimiento, ¿verdad? Okay. Entonces, son parte de las acciones que hemos hecho y para continuar también, veamos la siguiente lámina, por favor. Me gustaría correr porque ya no tenemos mucho tiempo. Claro. Avances y los desafíos que se tienen en cuanto al aporte y la discusión científica y de aporte especialmente para una política pública en materia de salud, doctor. Bueno, nosotros siempre hemos sido un organismo técnico, ¿verdad? Ya le digo, 45 filiales de médicos generales, especialistas y subespecialistas. Por lo tanto, como Colegio Médico tenemos mucho que aportar para mejorar las políticas de salud pública en nuestra población. Es decir, por lo existe tanto, materia siempre, para poder decir aquí está. Por supuesto, ¿no? y nosotros hemos demostrado fehacientemente en episodios previos de que hemos entregado propuestas de mejora de salud pública y consideramos que es un desafío importante que las autoridades de salud pública, independientemente de quién esté en el poder, deben de sentarse con los actores de salud, que son los trabajadores, para crear una política nacional de salud, un plan nacional de salud que nos permita avanzar hacia un sistema de salud inclusivo, incluyente y con muchas características y de buena calidad, ¿no? Qué interesante toda esa parte concluyente, porque si lo vemos una vez más en la práctica y en la aplicación misma de una, digamos, caracterización de una política con esos elementos, sin duda alguna, el principal beneficiado, que es la figura que contempla constitucionalmente nuestra Carta Magna, es la persona. Claro, no, a quien nos debemos. A quien nos debemos, sí. Doctor, como siempre es un gusto conocer la postura del Colegio Médico frente a realidades sanitarias del país y especialmente también conociendo un poco los avances y desafíos que se tienen al frente de este ente colegiado y del gremio médico. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Lastimosamente, muy poco tiempo para poder expresar esto. Pero vamos a tener más adelante tiempo para poder versar estos y otros componentes. Le agradezco muchísimo. 7:30. Gracias por estar con nosotros. Pausa y volvemos con más. Bien, gracias por continuar con nuestra programación. En la segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida a Álvaro Cruz Rojas, él es periodista y comunicador estratégico. Quiero saludarte y darte la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Ernesto. Buenos días a toda la teleaudiencia. Dos acontecimientos importantes que quiero aprovechar, conocer tu punto de vista y compartirlo con nuestros televidentes, sobre todo porque recientemente se da una elección importante en la Corte Suprema de Justicia. En la Asamblea Legislativa elige a nuevos funcionarios y uno de los principales preguntas que surgen en este contexto es que si el proceso de alguna manera llena las expectativas de lo que podría considerar que el país en momentos históricos lo necesita. Cuéntame tu impresión al respecto. A ver, mi impresión es que el proceso fue bastante acorde a la ley, acorde a los procedimientos. Sí, una parte viene de la elección de la FEDAED, ¿verdad?, de la Federación de Abogados, y la otra parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Evidentemente, Nuevas Ideas tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y ellos tenían la facultad de escoger con todos los votos que tienen a quienes consideraban más aptos e incluso más afines, ¿ves? Como suele suceder en todas las elecciones de las asambleas legislativas, ¿verdad?, en todas las elecciones anteriores de Corte Suprema. Sí. Dicho eso, creo que en general los perfiles de los que estuve leyendo de los nuevos magistrados son gente con experiencia y gente con preparación académica bastante buena. Casi todos tienen una hoja de vida que ha servido en el órgano judicial, incluso empezando desde colaboradores jurídicos y han ido ascendiendo poco a poco, ¿verdad? El nuevo presidente es un doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Dicho eso, bueno, creo que de ahora en adelante lo que tenemos que observar es que actúen con rectitud, con independencia, con transparencia, ¿verdad? Que tienen históricamente el órgano judicial tiene un rezago que siempre nos hemos quejado, ¿verdad? Sí, sí.
tienen ante sí también casos de probidad, tienen muchos otros casos de por medio. Siempre las controversias constitucionales están de por medio. Esperemos que actúen, como digo, con toda rectitud. Pues creo que no tengo ninguna objeción. Sí. Inicialmente, cuando había candidaturas, sí teníamos algunas dudas, pero ninguno de esos pasó, ¿verdad? Es interesante tratar un tema, especialmente cuando entre dos comunicadores, sobre todo porque hemos visto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cronológicamente, cómo han sido el comportamiento de la administración de la justicia en el país y cuáles han sido los métodos para hacer la selección y la elección y la ejecución misma, ¿no? Claro. De la administración. Te hago esta pregunta porque la expectativa es si verdaderamente vamos a tener o garantizan precisamente un buen ejercicio de administración de justicia en el país. Hoy en día tenemos por un lado un sector en particular que cuestiona mucho el tema del Estado de Derecho, que cuestiona mucho la parte relacionada con el respeto de los derechos humanos y especialmente en cuanto al cumplimiento de términos legales. ¿Cómo ves tú esta parte, no? Bueno, yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen todas las facultades para ejercer el derecho, para imponer un criterio correcto de acuerdo a la Constitución y el Estado de Derecho. Yo tengo la esperanza de que van a actuar conforme a eso. Evidentemente críticas siempre van a tener, ¿verdad? Como decía, tienen muchos casos, tienen muchos, incluso habeas corpus pendientes, ¿verdad? Que habrá que resolver. Hay muchas facturas pendientes. No quiero llevarte ni adentrarte a la especialidad. Obviamente no somos y no queremos asumir, al menos yo no quiero asumir el papel o el rol expedito de lo que representa una investidura de abogado, pero a donde yo quiero llegar es un poco a examinar esos escenarios, ¿no? Que en el país siempre se ha dicho, bueno, la administración de justicia sigue año con año, no lo decimos nosotros, hay informes, el Departamento de Estado siempre ha tenido ciertos cuestionamientos. Ahí tienes tú, por ejemplo, también funcionarios que están judiciales que están mencionados en la lista Engel, en fin, tantas cosas que pasan, ¿no? Una buena lectura que para nosotros nos da un mapa bien para decir, bueno, esto es lo que tenemos hoy en día y esto es lo que hay que hacer a partir de esa elección, ¿no? Exacto, son desafíos pues evidentemente grandes que tienen, ¿verdad? Tenemos un país que históricamente ha sido complejo política y legalmente, ¿verdad? Yo supongo que van a recibir también una gran cantidad de recursos y como todo ha pasado. ¿Verdad? Ahora, en términos de independencia, yo siempre recuerdo que evidentemente los partidos políticos en la Asamblea eligen a quienes consideran más afines. ¿Es el caso de hoy o la correlación habla por sí, la correlación que hay en la Asamblea Legislativa habla por sí sola? Sí, yo ¿no? creo que la correlación está clara. Obvio que. Pero ahí se habla de alguien, por cierto, que tiene cierta afinidad al partido de FMLN. No quiero decir que eso sea un pecado, pero no me corresponde a mí, pero existe una ley, ¿no? Ahí va a ir, ¿verdad? Es decir, yo creo que el magistrado que tiene su primer compromiso con el Estado de Derecho, con la Constitución, con la población, con los intereses de la justicia, yo creo que el compromiso que pudiera haber asumido a la hora de ser elegido con un partido determinado, pues es secundario cuando su compromiso mayor es la justicia y el Estado de Derecho, y así debería ser. Eso suele ser lo correcto, ¿verdad? ¿Tú crees que cómo cala? Lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Sí. Que magistrados que uno etiqueta de una manera u otra, luego cuando emiten sentencias actúan conforme a derecho. ¿Habremos superado en el espacio y en el tiempo esa duda, esa crítica, ese cuestionamiento que la Administración de Justicia en el país como que está más al servicio de determinado sector y menos de aquellos que andan descalzos? ¿Te recuerdas que siempre surge Sí, existe esa frase icónica de Monseñor Romero, ¿verdad? Sí.
yo esperaría es como una serpiente que termina picando, mordiendo, perdón. Al más descalzo. Al que anda descalzo, pero yo esperaría... Histórica esa palabra. Sí, yo esperaría que vayamos superando esa etapa, ¿verdad? Que vayamos progresivamente superándolo. Por lo pronto creo que en el tema de seguridad pública, por ejemplo, los jueces en general están actuando más conforme a la víctima que al victimario. Es decir, ¿te acordás? La histórica queja que teníamos a finales de los 90, inicios de los 2000, que habíamos creado un sistema legal para suizos, decían algunos medios y algunos críticos, porque el sistema era más de garantías para el acusado que la prioridad para la víctima. Para la víctima, ¿verdad? Yo creo que esa etapa se ha superado. Yo creo que eso nos causó muchos problemas, mucha impunidad, y los casos que vemos de que metían presos a pandilleros 10, 12 veces y no los condenaban y luego andaban en la cárcel delinquiendo de nuevo. Creo que esa etapa está superada. Hay muchas otras cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Por supuesto, en la medida que la justicia sea transparente e independiente, pues está entonces ahora esta forma de cómo el gobierno está atacando el flagelo de la delincuencia y que ha logrado desde luego tener un control importante que no se había visto en los últimos años, debe de ser a tu criterio una especie de garantía esta elección para seguir manteniendo y fortaleciendo esa proyección de seguir apostando por lograr un país en paz y no violento. Sí, yo creo que durante las entrevistas se vio parte de eso, ¿verdad? Que los miembros de la comisión política preguntaban a los candidatos a magistrados su visión sobre el régimen de excepción, sobre la seguridad y sobre todas estas cosas, y creo que por ahí ellos están bastante... ¿Ves una actuación bien del actor elector, que en este caso es la Asamblea Legislativa, como responsable en esa materia? ¿O crees que hay algo ahí que hay que decirlo desde el punto de vista de análisis? Por ejemplo, el caso de la Corte Suprema de Justicia ya estuvo, ¿okay? Hay ciertos elementos de juicio que entran a contraponer un poco la actuación, sobre todo porque se había, de alguna manera, se eligieron 7 magistrados en lugar de 5, pero ya en el verso real de los conocedores en la materia dicen que esto constitucionalmente no era así, sobre todo por la renuncia, y era la sustitución que iba a elevarse a otros ahí en el cumplimiento. Pero tenés ahí una deuda que es la del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, aparentemente hoy van a elegir se supone, a los magistrados, ¿verdad? Han convocado una... Sí, bueno, hay un retraso de varias semanas, ¿verdad? Pero uno de los líos que veían era lo de las ternas de arena. Sí. Aparentemente había algunas objeciones relacionadas al compromiso partidario de alguno de los candidatos que presentó Arena, ¿verdad? Recordemos que hay una sentencia de la sala de que los magistrados no deben tener compromisos partidarios, ¿verdad? Sí. Esperemos que sí, que se elija correctamente. Ayer hubo ciertas, en la metodología de indagación, de consulta, hubo entrevistas, ¿no? Sí. ¿Cómo las viste? Pues yo creo que se hicieron las preguntas adecuadas. Yo creo que en términos de procedimiento la Comisión Política ha estado tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal, ha estado funcionando como corresponde, ¿verdad? Ok, me dicen que vamos a una pausa, 7:44 minutos. ¿Cuál es tu apreciación con respecto al tema de la libertad de expresión en el país? Y sobre todo en el marco de lo que se conoció recientemente en esta exposición que hacía el presidente de la República, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y que habló precisamente de que en el país se respeta mucho la libertad de expresión. Quisiera conocer tu punto de vista al respecto. Voy a una pausa. Son las 7:45 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted por
enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp. El presidente de la República habló ante Naciones Unidas y dijo pues que estamos en una nueva era, sin duda alguna, en la que El Salvador ha logrado superar muchas expectativas en cuanto al tema de seguridad, libertad de expresión y otros aspectos, mientras que el mundo se ve más convulsionado. Voy a centrarme un poco y particularmente en tu investidura, haciendo alarde de tu investidura como periodista. ¿Qué piensas sobre el tema de que en El Salvador no censuramos opiniones, decía el presidente de manera, en palabras más o menos, en este cónclave? Ahí está, en El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas. Cuéntame. Sí, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas, dijo, para completar la frase. Bueno, creo que es la segunda vez que lo dice. Antes lo había escrito, creo que en un tuit. Me parece una frase que expresa un compromiso muy valioso, no solo para nosotros como periodistas, sino para el país en general, que hay que tomar la frase con mucha seriedad. Es un compromiso en medio de un mundo cada vez más complicado en términos de libertad de expresión y en una región bien complicada. Es decir, ya vemos el caso más extremo es Nicaragua, donde Daniel Ortega ha cerrado todos los medios de comunicación independientes, incluyendo los de las iglesias católicas y evangélicas, donde hay más de 200 periodistas exiliados y hay muchos que fueron presos políticos. En Honduras vemos una situación en la que los periodistas, hay muchos periodistas que han sido asesinados. En Guatemala la situación es muy diferente y José Rubén Zamora está detenido, ¿verdad? En un proceso muy viciado, muy manejado al antojo de la fiscalía y de jueces cuestionados. Entonces, que un presidente de la República exprese públicamente en un foro de Naciones Unidas este compromiso, a mí me parece sumamente valioso. Ok, es un gran compromiso. Es un gran compromiso que se asume, interesante. A ver, dicho eso, ¿qué hay de esas voces que en algún momento creen y cuestionan que en el país no existe una libertad de expresión? Pues precisamente es valioso que esas voces existan y están demostrando que sí existe la libertad de expresión, ¿verdad? Es la ironía de la expresión, ¿verdad? Como aquel que dice que soy ateo. Sí, gracias a Dios que soy ateo. Gracias a Dios que no soy ateo. No, pero más... Tanto así el comparativo en términos de... Yo creo que es valioso que haya... Miren, todos los días vemos medios de comunicación que podemos expresar críticas, que acogemos a críticos, que publicamos... Eso es una realidad. Que la relación de los medios, de los periodistas y el poder siempre va a ser complicada, siempre lo ha sido, históricamente lo seguirá siendo, siempre habrá publicaciones que no le gustan a los gobiernos. El periodismo nació para contraponer el poder. Exacto, tácitamente eso es lo normal de la escuela, eso ¿no? es lo normal. Eso. Lo raro sería lo contrario, ¿no? Sí. A ver, mira, tengo preguntas ahí, pero entiendo que esta pregunta tiene que ver con lo que el tema que teníamos anteriormente. Dice, buenos días, dice, las 3 ternas que presentaron tienen vinculación partidaria, ¿por qué no decirlo? Se refiere en el caso muy particular del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo ves esa parte, no? Para darle respuesta a nuestro televidente. Precisamente, hacer el cuestionamiento en particular con Arena, evidentemente los partidos políticos van a presentar ternas que si no tienen vinculación, por lo menos tienen afinidad partidaria. Yo creo que eso es lógico, ¿verdad? Y luego hay que vigilar los que presentó la Corte Suprema, ¿verdad? Para saber cómo va a estar el equilibrio en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Históricamente el Tribunal Supremo Electoral es manejado por el presidente, tal como dice la ley. El presidente es el del partido que ganó las últimas elecciones. El segundo magistrado y el tercer magistrado corresponden al segundo y tercer lugar de la elección. Y los otros 2 magistrados los complementa la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, mira, voy a regresar de nuevo porque sí me parece que es interesante muy bien cómo planteas tú la opinión con relación a esto de la libertad de expresión.
muy desafiante, muy oportuno poder decirle al mundo, bueno, aquí lo hay, pero también hay voces disonantes frente a ese tema, y tú decías, bueno, parte de lo irónico que puede existir en un punto como este, sobre todo porque hoy en día, obviamente, sí vemos espacios aquí, yo no en ningún momento te he dicho o acoartado, ni yo lo tengo. Somos un medio a la cual nos exponemos, obviamente, los medios de comunicación. Y que haya voces disonantes es valioso. Sí, claro, de hecho es parte de la misión que nosotros encomendamos como medio de comunicación. Bueno, tú y yo nos conocemos. Tengo 34 años en el ejercicio del periodismo, yo no he tenido ningún problema, aquí estoy, aquí vienen, bueno, anteriormente estaba el presidente del Colegio Médico haciendo cuestionamientos sobre la política de salud, ¿verdad? Viene después alguien más con otro punto de vista. Cuéntame un poquito, ¿tú crees que se deben hacer cambios o ajustes pertinentes en cuanto a esa relación, como bien acotabas con el tema de los medios, aunque históricamente ya sabemos que los medios o el periodismo surgió para contraponer al poder? A ver, yo quizá quisiera ver algunos cambios en cuanto a acceso a funcionarios y acceso a fuentes de información, ¿verdad? Creo que en eso sí hay algunas limitaciones, pero me refiero, por ejemplo, quisiera ver conferencias de prensa más periódicas, quisiera ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Quizás los informes que se actualizaran más en las páginas web de los ministerios. Ese tipo de cosas sí nos hacen falta y nos facilitarían más el trabajo, ¿verdad? ¿Qué papel están jugando las redes sociales hoy en día en la defensa o amenaza, crítica, cuestionamiento de la libertad de expresión, y cómo influyen en la opinión? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que las redes sociales son una gran fuente de información y de opinión de la gente, y en ese sentido es una expresión... Cuando son responsablemente bien respaldadas, una expresión obviamente, de libertad. El problema es que también en las redes sociales se puede decir cualquier barbaridad, repetir cualquier rumor, cualquier invento, y evidentemente en las redes sociales hay gente especializada en distribuir campañas interesadas en influir en X o Y lado, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que hay que tener. Por eso siempre hay que ser cuidadoso, ser selectivo con quién se sigue y a quién se le cree en las redes sociales. Yo siempre, si usted ve una cosa, es como el cuento aquel de si es demasiado bueno, tenga la duda, ¿va? Entonces, ¿cuál es digamos, el consumo a tu criterio como conocedor de la materia? Tú has trabajado mucho en la redacción. ¿De qué manera ha evolucionado o cuál es qué tipo de consumo tiene el salvadoreño hoy de noticias como tal? ¿Qué consume? En general, medios digitales, obviamente redes sociales, que todos los medios importantes están en las redes sociales. Sigue consumiendo televisión, sigue consumiendo radio, poco menos prensa escrita, pero en general medios digitales, ¿verdad? El boom, la tendencia mundial es igual. Para nadie es un secreto, creo que tú mejor que nadie lo sabes, la transformación que ha obligado, digamos, el momento que vive el mundo, que vive el país, que vive la economía, frente a la existencia palpable de los periódicos, materialmente hablando, ¿no? Sí. Particularmente. Sí, ahora, sí. o es que nos está obligando la tecnología, los tiempos modernos, a irnos al uso digital más que a lo tangible. Correcto, porque la gente quiere inmediatez. La versión papel quiere noticias más cortas. La versión papel es una tendencia que va a disminución, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, ¿verdad? Ok, conclusiones, pues ya me dicen que ya el tiempo se nos está yendo. Es particularmente sobre el ejercicio de la prensa y la libertad de expresión en el país. Yo creo que hay que tomar con mucha seriedad el compromiso del presidente en términos de
respetar la libertad de expresión y libertad, en eso yo me quedo muy complacido tomando el contexto de lo terrible que está la situación en el resto de países de Centroamérica. Ok, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado tu punto de vista con relación a estos 3 temas que hemos abordado. Gracias. Por haber, y un gusto verte. Gracias. Un placer estar contigo. Te agradezco muchísimo. No se pierda Pulso Ciudadano, como siempre los invito. Julio Valdivieso va a conversar sobre el tema de deportes. Va a tener a los periodistas deportivos Eugenio Calderón y Claudio Martínez. No se lo pierda, va a estar muy interesante, sobre todo porque son 2 colegas en el ámbito periodístico con un bagaje importante de la materia y estará muy interesante. No se lo pierda, 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.